Para ir terminando esta parte de la unidad de funciones, vamos a trabajar el último concepto, que es la composición de funciones. Componer funciones significa que vamos a unir dos o más funciones en una sola función. Es decir, entendamos que pueden haber dos funciones, cada una va a tener un dominio, un recorrido, y lo que vamos a hacer ahora es fusionar, unir, concretar en una sola a estas funciones. Por ende, el dominio y el recorrido también pueden variar, donde las funciones por separadas van a tener un dominio, pero al unirse puede que su dominio cambie. ¿Cuáles son los tipos de composiciones que podemos realizar? Primera función compuesta con la segunda, pero también al revés, la segunda con la primera. Entendamos que en este caso la composición de funciones no es conmutativa. No es lo mismo componer la primera con la segunda que la segunda con la primera. Tenemos dos funciones, la función f de x, que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1, y tenemos la función g, que es x más 4 partido x. Vamos a componer f con g y g con f. Cuando hablamos de composición, este es el lenguaje que utilizamos. F circulito G o FOG y G circulito F o GOF. Vamos a componer la primera. Que tengamos F compuesto con G es lo mismo que tener F de G de X. Es decir, el argumento de mi función ahora es la función G. Entendamos entonces lo que vamos a hacer. Voy a tomar mi función F. Esta es la que manda. Esa es la que manda. Tomo entonces mi función F, es decir, raíz de x cuadrado más 1. Pero en todos los lugares donde haya x, en el argumento ahora voy a colocar mi función g de x. Es decir, en vez de x cuadrado voy a colocar x más 4 partido x al cuadrado. Y finalmente más 1. Ahí está terminada la composición f con g. ¿Qué puedo hacer más adelante? Ahora ir juntando el trabajo algebraico, es decir, x más 4 al cuadrado partido x cuadrado más 1. ¿Qué más puedo hacer? Desarrollar ese binomio, cuadrado de binomio. X cuadrado más 8x más 16 partido x cuadrado más 1. Y después puedo unirlo y dejarlo todo como una sola fracción. Pero hasta esta parte de acá estaría terminada mi composición. Resumo, siempre va a mandar lo que está aquí afuera. Vamos a hacer la composición G o F, es decir, G de f de x. ¿Quién es la que manda entonces aquí? La función G. O sea, voy a tomar mi función G, que es x más 4 partido x, pero en cada parte donde haya x voy a escribir mi función f. Es decir, raíz de x cuadrado más 1 más 4, todo eso partido en raíz de x cuadrado más 1. ¿Qué podría hacer ahí? Racionalizar, sacar la raíz del denominador y agrupar todo como una sola fracción. Pero con eso he procedido a hacer la composición. ¿Cuál es la variación de este concepto? Que haya más de dos funciones, perdón, o sea, 3, 4, 5, etc. Si tengo tres funciones, puedo componer de a dos, la primera con la segunda, la primera con la tercera, la segunda con la primera, la segunda con la tercera con la primera y la tercera con la segunda. O también puedo componer las tres juntas, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1.